En este ejercicio se pide para estas funciones determinar si f es continua en 0, 0, si existen las derivadas parciales en 0, 0, calcular las que existan y si es diferenciable en ese punto. Bueno, ok. Creo que en este caso, fíjense, me parece que hace falta algo acá, ok, porque ¿qué hace falta? ¿Qué uno necesita para que una función sea continua? Básicamente, se puede escribir esto de una sola forma, se puede decir, mira, para que f sea continua hace falta solamente que el límite sea el límite de cuando x y tiende a x0, y0, ok, en este caso 0, 0, de la función sea f de x0, y0. En este caso sería f de 0, 0, ¿ok? El problema con eso en este ejercicio es el siguiente, que acá, fíjense que para y mayor que x cuadrado, estamos hablando de los puntos x y y que están por encima de la parábola y igual a x cuadrado, ¿ok? Para y menor que x cuadrado, estamos hablando de los puntos que están por debajo, estrictamente por debajo, y este estrictamente por arriba. De manera que los puntos que están sobre esa parábola no están siendo considerados. Particularmente no está siendo considerado el punto 0, 0, el origen. ¿Ok? Entonces, en principio, si la función está definida así, tal cual como está acá, la función de una vez no va a ser continua. ¿Ok? Porque, fíjense, voy a escribir esto acá para recordar. Una función, voy a poner esto como definición, una función f de un cierto conjunto de en Rn, okay, y esta va, la Rn es continua en un punto x0 de D, okay, si cumple, la podemos dividir en tres condiciones. Lo primero es que x0 pertenezca al dominio de f. Okay. En este caso, vamos a quitar esto acá para que no sea redundante. El punto en donde yo quiero ver continuidad debe pertenecer al dominio. Si ya no pertenece al dominio, entonces una vez no es continua. ¿Okay? No hay más nada que hacer. La segunda propiedad, la segunda condición que debe cumplirse es que el límite cuando x tiende, o cuando x no, pero cuando x, aquí estamos hablando de un x sub 0, un vector, ¿ok? Cuando x tiende a x0, df de x es igual a f de x0. Pero vamos a poner esta mejor así, simplemente decir que existe. Y la tercera condición sí que son iguales. ¿Sí? Entonces uno podría dividir, podría escribir esto de otra forma, pero digamos para hacerlo de manera tal que sea como una regla, como una receta que uno tiene que seguir para ver si esto se cumple o no, okay, para ver si la función es continua o no. Uno lo que haría sería lo siguiente: primero ver que x0 pertenece al dominio, después ver que este límite existe y finalmente ver que el límite y f de x0 coinciden. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Aquí lo que ocurre es que el punto 0, 0 es el punto en donde quiero ver continuidad, no es parte del dominio de la función, porque no es parte del sitio, del conjunto. Está bien. O sea, la función acá debería definirse en 0, 0 para siquiera considerar el hecho de que sea continua. ¿Ok? Si no está definida en 0, 0, no hay nada que considerar,
porque de una vez, de entrada, no se cumple esta primera propiedad. ¿Ok? No sé si queda claro. Aquí debería ser menor igual o mayor igual en alguna de estas dos para que la función, para que uno pueda considerar el estudio de la continuidad en el punto, porque si no, no hay nada que hacer. ¿Ok? Yo no sé Entonces, si el profesor se equivocó porque sí, yo vi ese mismo sí, ejercicio lo que en yo otra creo, guía y estaba definido en la primera rama para y mayores iguales que x al cuadrado. entonces aquí vamos a poner mayor o igual. Sí, lo que yo creo es que hay alguna de ellas dos tiene que ser con el igual. ¿Ok? Tener entonces mayor o igual. Y así sí la podemos Disculpe que te considerar. interrumpa. ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. Yo estoy revisando aquí también las respuestas. Y el 2.5, de todas maneras, me parece que F no es continuo en 0,0. Entonces, Ok, pareciese que sí está hecho con esa intención. es posible, es posible. Bueno, pero vamos a asumir los dos casos. El primero que está hecho con esa intención, de manera que la respuesta que está acá es esa. Ok, es así, es correcta. Ok, no hay continuidad y por lo tanto tampoco hay diferenciabilidad, porque recuerden ustedes que la diferenciabilidad implica la continuidad. Ok, eso lo vieron Ok, también, ¿no? Por lo sí, menos sí. enunciado, quizás no la demostración, Ujú. pero ok. Bueno, entonces, por supuesto, sin haber continuidad no hay diferenciabilidad, entonces estas dos, en este caso, así tal cual como está escrito, estarían respondidas. ¿Ok? Ahora, si que existe la derivada parcial, bueno, tampoco va a existir la derivada parcial porque ¿cómo se define la derivada parcial de f en punto? En general, la situación es esta, ¿no? Ahora, definición. La derivada parcial de esta función f, incluso la derivada parcial se define para este tipo de funciones que devuelven m componentes, un vector de m componentes. ¿Ok? Eh, seguro que lo que el profesor definió fue solamente para funciones de R en R, pero uno podría definirlo en general. La derivada parcial de f con respecto a la variable xi en el punto x sub 0, este x sub 0 lo voy a colocar con una flechita acá porque es un vector, mientras este corresponde a la componente x sub i del punto x, ¿ok? Está dada por este límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x, aquí sería x0 más h por e sub i. E sub i es el vector que tiene 0 en todos lados, salvo en la componente i, es el vector de la base estándar de Rn, eso seguramente en matriz lo vieron. Sí, aquí es un menos, no una flecha, pero en, entre h. Esta es la derivada parcial. ¿Sí? En particular, esto, como les acabo de comentar, se puede definir incluso para este tipo de funciones, ¿ok? Porque este límite es un límite vectorial y cuando uno tiene un límite vectorial lo que uno hace es calcular los límites de cada una de las componentes de ese vector. Entonces, en particular, si f es una función de R2 en R, eh, el vector x0 es x0 y0, ¿ok? Entonces su derivada parcial se denota de esta forma. Por cierto que esto hay varias formas de denotarlo. Okay. La notación sería de sub i de f en x0. Okay. O la derivada parcial de f con respecto a x sub i en x0. Son estas dos formas de notarlo. La forma más estándar, digamos, es esta. Hay otras maneras también que son incluso muy parecidas a esta, pero más compactas. ¿Ok? Por ejemplo, uno lo puede notar de esta forma. ¿Ok? La otra notación es esta.
simplemente se coloca el x sub y allí. Hay varias notaciones, ¿no? Algunas veces yo voy a usar una u otra de forma independiente porque es lo mismo, solo que está escrito de otra manera distinta. Bueno, la derivada parcial de f con respecto a x, por ejemplo, corresponde en el punto x0, y0 al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h, y0 menos f de x0, y0 sobre h. Y la derivada parcial de f con respecto a y es algo parecido. Fíjense que lo que pasa acá es que uno lo que hace en el primer caso, cuando toma la derivada parcial de f con respecto a x, es que varía, la variación está en la componente x, y en cambio cuando deriva con respecto a y, la variación está en la componente y. ¿Ok? Por eso estas derivadas se pueden considerar como derivadas unidimensionales. Bueno, hay un video que está en el canal también que ustedes pueden ver con respecto a esto, hay varios ejercicios allí. Lo que yo quiero hacer notar acá es que en este caso particular, en el ejemplo que estamos considerando, como la función no está definida en 0, 0, okay, estas derivadas parciales tampoco van a existir. Aquí me faltó un y0. Bueno, sí, ahí está bien, pero ahí está bien. Pero este es un vector. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que estas derivadas, para el cálculo de estas derivadas parciales, yo necesito el valor de f en x0 y y0. En nuestro caso particular, en 0, 0. ¿Ok? De manera que ninguna de las dos derivadas parciales van a existir si es que la función en el punto no está definida, si es que el punto no está dentro del dominio de la función. De manera que a mí me parece que lo que está pasando, bueno, es eso, que quizás como esto está escrito, la respuesta es esta, ¿no? Como me comentaba en su momento, pareciera que sí, está hecho de manera que eso sea lo que pasa, ¿ok? Que la función no es continua, por lo tanto no es diferenciable, pero además no tenemos derivadas parciales en 0, 0. Ahora, cuando tenemos una igualdad acá, mayor o igual, vamos a colocar eso así, para ver si esto... Ok, yo voy a colocar la función escrita con el mayor o igual. Esta, así tal como está, ya acabamos de ver que no hay continuidad, no hay derivabilidad, perdón, diferenciabilidad y tampoco existencia de las derivadas parciales. Lo vamos a asumir que es x coseno de y más y coseno de x si y es mayor o igual que x cuadrado y 0 si y es menor que x cuadrado. ¿Sí? Solamente para ver ese otro caso, el caso en el que tenemos una igualdad. Allí el punto sí está definido. Okay. Déjeme graficar esto para ver qué pasa. Ok, solamente para tener una idea de lo que está pasando acá. Vamos a definir F1. Como y, la función es x coseno de y más y coseno de x. Ok. Bueno, una función bastante rara, ¿no? Ok, esa es la función. Ahora, miren lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir acá, o vamos a dibujar solamente lo siguiente. No esta función, sino que yo quiero dibujar cuando y es mayor o igual que x cuadrado,
quiero dibujar F1. Esto es lo que sería la función, esa función nada más en ese pedazo. ¿Okay? Porque fíjense ustedes, déjenme mostrarles quién sería acá. A ver, esto, vamos a poner aquí en esta otra parte de la pantalla, aquí está la parte, digamos, el plano XY. ¿Okay? Yo voy a dibujar solamente Y mayor o igual que X cuadrado. Esto es lo que está pasando acá, y mayor o igual que X cuadrado. Bueno, si usted, vamos a darle la vuelta a esto para que se vea bien. Básicamente la idea es que uno está viendo así. Uno está viendo la gráfica desde arriba. Imagínense que usted está en el techo y ve desde arriba la gráfica y está viendo hacia el plano XY. Esta es la parte del plano XY que corresponde a Y mayor o igual que X cuadrado. Y en ese pedazo nada más es que voy a dibujar la gráfica de F1. Y en el otro pedazo vamos a dibujar fíjense, si Y es menor que X cuadrado, dibujamos 0, ¿no? Eso es lo que valida, ¿no? Entonces la situación es esta. Ahora fíjense lo que está pasando, ¿no? Hay unos huecos allí que no se están considerando. No sé si se ve en la gráfica, pero en este otro pedazo, en el pedazo este que está aquí en blanco, cuando uno lo mira desde arriba, ¿ok? Entonces lo que hace es dibujar z igual 0. Cuando uno está en y mayor o igual que x cuadrado, dibuja la función f1, que es x coseno de y más y coseno de x. Okay, esta parte que está en morada. La parte que está en roja es la parte que corresponde a la función z igual 0, okay, que es el plano xy. Entonces, cuando uno ve este plano y ve cómo se está cortando justamente en el borde, fíjense que en el borde de esta parábola, que es esta parábola que está aquí en el plano xy, que dibujamos aparte, hay puntos de discontinuidad, claros, hay puntos de discontinuidad claros, ¿sí? Fíjese que acá Sí. también en estos pedazos hay puntos de discontinuidad porque de hecho abajo es que aquí justamente en ese plano XY uno tiene unos huecos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estudiar solamente lo que pasa en este punto, en el punto 0, 0. ¿Ok? Bien. Sí. Ahora sí, bien, veamos esto. Okay. En este caso, lo que parece es que veamos qué pasa. En 0, 0. Bueno, pareciera que así definido, bueno, de hecho la gráfica también es un poco clara en ese sentido. Pareciera que en este punto si hay una conexión continua entre este plano en rojo y la gráfica de esta función. ¿Okay? Entonces, en este caso, en este punto, lo que tenemos es lo siguiente. En este punto, tenemos que el límite, cuando XY tiende a 0, 0, okay, de f de XY va a ser igual a precisamente lo que vamos a tener es, bueno, hay dos posibilidades. La posibilidad en la que me acerco a 0, 0 por arriba de esta parábola y la otra cuando me acerco a 0, 0 por debajo. Okay. Esto va a ser, o bien, vamos a ponerlo de esta forma, como definido atroz. Va a ser así. Va a ser el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X coseno de Y más Y coseno de X. Ok.
si y es mayor o igual que x cuadrado, y 0, y el límite de 0, si y es menor que x cuadrado. ¿Ok? Porque existen esas dos maneras de acercarse a ese punto. Entonces, bueno, está claro que en cualquiera de los casos vale 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, así que primero, f de 0, 0 es igual a 0, que f de 0, 0 es igual a 0, porque fíjense que el 0, 0 es precisamente un elemento de este conjunto, cuando estoy considerando lo que está por encima de la parábola, pero lo que está sobre ella también, ¿okay? En el borde de esa región. Todo esto incluyendo esta línea azul que está acá. Entonces, en ese caso, usamos esta expresión y vamos a evaluar en 0, 0. Va a ser 0 por coseno de 0 más 0 por coseno de 0, que es 0. ¿Okay? Segundo, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy existe. Y tercero, que este coincide con f de 0, 0. Ok, por lo tanto, hay continuidad en el punto. Esta f, la que se considera acá con esta expresión en el caso de que y sea mayor o igual que x cuadrado. La que está bueno, esto lo voy a borrar porque en este caso pareciera que está hecho con ese propósito. La que está aquí en la guía, en cambio, no lo es. ¿Ok? No lo es porque de entrada esta condición de que exista f de 0, 0 no se cumple. Parte B, bueno, lo que pongo como parte A. La parte B es, existe, ¿qué era lo que pedía? La derivada parcial, las dos derivadas parciales. Calculemos las derivadas parciales de f con respecto a x en 0, 0 y la derivada parcial de f con respecto a y en 0, 0. Bueno, primero, la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0 es por definición el límite cuando h tiende a 0 de f de 0. Fíjense que aquí va a ser 0 más h, 0 menos f de 0, 0 sobre h, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0. Bueno, en realidad esto no lo voy a copiar porque acabamos de ver que esto que está acá vale 0. Ok. Ahora calculamos f de h0. Ok. F de h0, cuando h tiende a 0, fíjense, hay dos posibilidades. La primera posibilidad, aquí en esta función, h es la variable x, o si quieren, vamos a poner así, primera componente, porque no es la variable x, es la variable h. H es la primera componente del vector que estoy tomando y 0 es la segunda componente. ¿Okay? Entonces, yo tengo que ver entre esta primera componente y la segunda componente para poder evaluar f en h0, yo tengo que ver qué es lo que pasa. Si la primera componente, si tengo que
segunda componente es mayor o igual que la primera componente al cuadrado o si se cumple esto otro. ¿Okay? ¿Cuál de las dos? Porque así está definida la función, ¿no? Para un caso, para el caso en el que esté encima de la parábola, vamos a usar esta expresión y para el caso en el que estemos por debajo, vamos a usar esto. Bueno, el de arriba no solo por encima, sino también sobre la parábola. Ahora, ¿qué es lo que se cumple? La primera componente al cuadrado evidentemente es mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, como h cuadrado es mayor o igual que 0, se tiene que, porque h, no importa si h tiende a 0 por la izquierda o por la derecha, lo importante es que su cuadrado va a ser mayor o igual que 0, se tiene que, debemos usar, que la expresión a usar, expresión de f, que debemos usar acá, es x coseno de y más y coseno de x. Porque estamos en la situación en la que la componente x, aquí es, sí, más bien, no, de hecho es al revés. Pero aquí no es mayor o igual, sino mayor estricto, porque h no es 0, ¿ok? H no es 0. Entonces, esta no es la expresión que debemos usar. Vamos a ver, la situación es esta, ¿no? La componente x es mayor o igual, al cuadrado es mayor que la componente y. Y ese es este caso, más bien. Entonces, la expresión que debemos usar es 0. Es decir, ¿está claro eso? No, no, profe. Fíjense, aquí cuando yo voy a, bueno, en primer lugar, si está claro que f de 0, 0 vale 0, eso ya lo habíamos visto antes, ¿ok? Entonces eso no aparece. Lo que yo tengo que hacer acá ahora es ver cuál de las dos expresiones por medio de las cuales defino a f tengo que usar, cuál de ellas es la que debo usar. Y para saber cuál de ellas voy a usar, si esta o esta otra, yo necesito ver si se cumple esta desigualdad o esta otra para el punto en donde voy a evaluar a la función. ¿Ok? El punto donde estamos evaluando la función, vamos a escribir esto un poco más detallado. Fíjense, notemos que el punto donde estamos evaluando a f es de esta forma. Es de la forma xy igual a h0. ¿Ok? Como x cuadrado, que es igual a h cuadrado, evidentemente es mayor que 0, que sería y, entonces estamos en el caso x cuadrado mayor que y. ¿Okay? Como estamos en ese caso y esta es la definición de f, entonces la única posibilidad que tenemos para f es que f valga 0, porque este es el caso en el que estamos. ¿Okay? Entonces estamos en el caso x cuadrado mayor que y, por lo que f de h0 vale 0. ¿Ok? Ahora sí queda un poco más claro. O sea, yo lo que hago es ver el punto en donde voy a evaluar h. Y una vez que veo eso, veo en dónde está. Si cumple esta propiedad o si cumple esta otra. ¿Ok? Si cumple la de arriba, uso la expresión de arriba. Si cumple la de abajo, f vale 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, eso es lo que está pasando. Por lo que en este caso, este cociente tiene el numerador 0 y el límite va a ser 0. Así que la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0, que habíamos visto, era el límite cuando h tiende a 0 de f de h0 entre
h va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, que es 0. ¿Ok? Entonces sí existe la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 y vale 0. Ahora, vamos a ver qué pasa con la derivada parcial de f con respecto a y. Calculemos ahora, por supuesto, en caso de que exista la derivada parcial de f con respecto a y en 0, 0. En este caso, pues tenemos por definición, esto es con respecto a y. El límite cuando h tiende a 0 de f de 0, 0 más h, menos f de 0, 0 sobre h. Aquí tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de 0h sobre h, porque otra vez esto que está acá vale 0. ¿Okay? Ahora hacemos un estudio parecido al que hicimos acá para ver en qué situación estamos. ¿Okay? Para ver si 0h es tal que la componente y es mayor o igual que la componente x al cuadrado o se cumple esta otra desigualdad. Entonces, decimos algo parecido, ¿no? Como xy en este caso es 0h y h cuadrado, que sería x cuadrado, que es mayor o igual que 0. Bueno, de hecho aquí es mayor estricto que 0. Ah, pero aquí este no es este no sería x. El x es 0. 0 cuadrado es menor o igual que h cuadrado, que h. Hay dos posibilidades. Vamos a ver. Lo que pasa es que hay dos posibilidades acá. Como esto, tenemos dos casos. El caso 1, h negativo. ¿Ok? Porque cuando yo hago h tender a 0, hay dos formas de hacerlo. H es un número real en este caso. Hay dos formas de hacerlo, por la izquierda o por la derecha. Este es el caso en el que hago tender a 0 por la izquierda. Ok, hago tender a h a 0, pero por la izquierda. En este caso, lo que tengo es que 0 cuadrado, que sería x cuadrado, va a ser mayor que h. Ok, que es y. Por lo que estaríamos en el caso, ¿en qué caso estamos? En el caso de x cuadrado mayor que y. Y en ese caso, x cuadrado mayor que y, estamos acá, y tenemos f de 0h, sería entonces 0 porque estamos en este segundo caso. Ok, estamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero no es esta, es esta aquí, esta que está acá. Es igual que antes, no, o sea, yo lo que estoy viendo es si se cumple esta desigualdad o la de arriba. Lo que pasa es que como h puede tender a 0 de dos maneras, en el primer caso, cuando estoy con h por la izquierda de 0, 0 cuadrado, que es 0, es mayor que h. ¿Ok? Entonces se tiene esa desigualdad. Y el caso 2 es cuando h es mayor que 0. Y en este caso, en cambio, ocurre lo contrario. En este caso, tenemos que x cuadrado, que sería 0 cuadrado, va a ser menor que h, que es y. Entonces tenemos que x cuadrado es menor que y. Estamos, por lo tanto, a ver, sí, en esta situación, ¿no? X cuadrado menor que y es esta situación que está acá. Y esta, o esta situación. Y esto tenemos por la expresión de f que corresponde a esa
a esa región es x por coseno de y más y por coseno de x. Entonces, luego, f0h va a ser igual a, era x, la función era x coseno de y más y coseno de x. Okay, entonces, donde va x coloco 0 y donde va y coloco h. Voy a tener 0 por coseno de h más h por coseno de 0, que sería h. ¿Estamos de acuerdo? Voy a repetir para ver si nos entendemos, ¿no? El primer caso, la derivada parcial es 0. Ahora estamos con la derivada parcial con respecto a y, en donde necesito calcular f de 0h. En 0h, el punto 0h es de la forma xy, donde la componente x es 0 y la componente y es h. ¿Ok? Entonces, cuando yo me acerco a 0, cuando hago que h se vaya para 0, puedo hacerlo de dos maneras, por la izquierda o por la derecha. Cuando me voy por la izquierda, h es negativo y por lo tanto, la componente y, que es h, va a ser menor que la componente x al cuadrado. ¿Ok? Porque, bueno, x al cuadrado es 0, mientras que h es negativo. Por lo tanto, tengo esta desigualdad y estoy en esta situación. En esa situación, f en la que x cuadrado es mayor que y, que es esto que está acá, estoy en el caso en el que f vale 0. En el otro caso, cuando h tiende a 0 por la derecha, la situación es que la componente x al cuadrado, que es 0, va a ser menor que la componente y. ¿Ok? Y entonces tengo la otra desigualdad. En la otra desigualdad, la función que tengo que, la expresión que tengo que tomar para f es esta, x coseno de y más y coseno de x. Eso lo evalúo en 0h y queda esto que está acá, que es h. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de f de... ya va. Déjeme concluir que eso no lo hice aquí arriba en el caso 1. En el caso 1 no concluí el valor del límite. El valor del límite en este caso 1, como f de 0h era 0, entonces esto que está acá, este límite, pero cuando h tiende a 0, por la izquierda, que es el caso en el que estoy, de f de 0h sobre h, eso vale 0. ¿Ok? Porque arriba en el numerador esto valía 0 según lo que tenemos acá. En este otro caso, el numerador, ahora voy a tendiendo a h por la derecha y f de 0h sobre h va a ser esto, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 más, pero de h sobre h. Evidentemente vale 1. Y eso quiere decir que la derivada parcial con respecto a y no existe, porque cuando calculo el límite, los límites laterales, por un lado me da 0, por otro lado da 1. ¿Ok? Así, esta derivada con respecto a y en 0, 0 no existe. Pues, puesto que los límites laterales son distintos. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, la última parte del ejercicio ¿es f diferenciable? Bueno, evidentemente no lo es, porque para ser diferenciable hay dos condiciones que deben cumplirse. La primera es que las derivadas parciales, todas las derivadas parciales en el punto existan, y la segunda es que exista un límite que valga 0. ¿Ok? Bueno, la primera eh, de esas condiciones no se cumple porque hay una de las derivadas parciales que no existe, y ya está, no es diferenciable. Entonces, es f diferenciable. Perdón. En 0, 0. La respuesta es no. A ver, pues
una de sus derivadas parciales no existe. En 0, 0, ¿no? Y ya está. Porque, solamente voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Diferenciabilidad. La definición de diferenciabilidad. Decimos, voy a definir solamente para funciones de Rn en R. Particularmente para el caso de R2, bueno, tenemos una definición muy parecida a esta. Que f es diferenciable en un punto x0 de Rn si, bueno, aquí x0 en realidad tiene que pertenecer al dominio, debe ser un elemento del dominio. Okay. Esto lo coloco acá, pero uno puede pensar que es redundante porque en la primera de las condiciones se pide que las derivadas parciales existan en x0. Y para que las derivadas parciales existan en x0, según la definición que yo di arriba, fíjense, estas derivadas parciales vienen dadas de esta manera. Una de las condiciones que debe cumplirse es que f de x0 exista, porque si f de x0 no existe, este límite ni siquiera lo podemos considerar y por lo tanto la derivada parcial no va a existir. Entonces, implícitamente, aun cuando yo no diga esto, que x0 pertenece al dominio, implícitamente está el hecho de que x0 es un elemento del dominio. Y eso está implícito en esta primera condición. Si todas sus derivadas parciales en x0 existen. Okay. Y segundo, la segunda condición tiene que ver con un límite. El límite tiene el límite cuando aquí x tiende a x0 de la norma de f, la norma no, en este caso es módulo porque la función es la f de x menos f de x0 menos el gradiente de f de x0 punto x menos x0 entre la norma de x menos x0 es igual a 0. Esa es la segunda condición para que una función sea diferenciable en el punto de x sub 0. Okay. Fíjense que en el caso de esta segunda condición, también está implícito el hecho de que este f de x sub 0 existe, por lo que x sub 0 debe ser parte del dominio de f, y está implícito también el hecho de que el gradiente de f existe. El gradiente corresponde al vector cuyas coordenadas, cuyas componentes son las derivadas parciales de f en el punto, ¿no? Entonces, el hecho de que este gradiente exista dice que las derivadas parciales tienen que existir. Si las derivadas parciales, todas ellas no existen, digamos, hay alguna de ellas que no existe, entonces el gradiente no lo voy a poder definir. Ok, no va a existir porque hay una de las componentes que no existe. Por lo que cuando uno tiene que una de las derivadas parciales no existe, la función no va a poder ser diferenciable porque ni siquiera voy a poder considerar este límite. Y por supuesto no va a ser igual a 0. Ok. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, la función que estábamos estudiando, en el caso en el que le colocamos el igual, también, en el caso de que, tal como está en la guía, pues no es continua, no existen las derivadas parciales, no hay diferenciabilidad. En el caso en el que le colocamos el igual acá, bueno, al menos hay continuidad. Okay. Lo que no hay es existencia de una de las derivadas parciales y tampoco hay diferenciabilidad.
Ok, Muchas gracias. bueno, a la hora. ¿Alguna otra duda que se les haya presentado? Por mi parte, no. De mi parte, ¿Qué vieron en esta semana? No le pregunté al profesor, lo olvidé y no sé qué fue lo que vieron exactamente, como para centrarnos en eso. ¿Sí vieron algo? Sí, estábamos viendo mínimos, cómo se hallan los mínimos, máximos, Ok. Pero ya están locales bastante. y Ok, el ya criterio están. de la segunda derivada, si no me equivoco. Y esta es la semana 3, ¿no? Sí, semana 3. Van Sí. rapidísimo, van bien rápido. Bueno, em, Hay derivada implícita, todo eso de regla de la cadena y todo eso. ¿y cuántas clases ven ustedes? Dos, ¿no? Pero eso es lo Sí, usual. Sí, martes y jueves. Y creo que Ok, son 7 clases más la clase de repaso para el primer parcial. ok. Van rapidísimo. Bueno, lo que sí, pasa es el que yo profesor por acá, lo general da clases muy rápido. lo que pasa es que la Simón Bolívar es trimestral, ¿no? Y bueno, uno tenía que estar pilas y acostumbrado a que si no se ponía pilas, el examen estaba encima y no habías estudiado. Entonces es muy rápido todo. Claro, pues, como yo me vine ya hace unos 5 años y medio y estoy eh, dando clases por semestre, la cosa ha cambiado un poco para mí. Entonces Ah, me parece un poco rápido visto desde ahora. Ya cuando estaba ya metido en ese asunto, pues era lo normal. Bien, bueno, no importa. Vamos a ver, para ver. Ok, una preguntita. ¿El quiz dime. es hoy? Mira, el quiz va a ser sobre límites y continuidad. Ok, y la cuestión, lo que yo quiero hacer, yo voy a- yo quería enviárselo y darles un tiempo para que me lo entregaran, pero estaba pensando que el tiempo adecuado no es hasta mañana mediodía, sino solamente la mitad o sea, el resto del día de hoy, que me lo envíen hasta hoy en la noche. Ok, bueno, siempre que puedan y las condiciones lo permitan, ok. Pero el profesor Humberto me dijo que él estaba haciendo que él iba a hacer las evaluaciones en clase, o que las ha hecho hasta ahora en los cursos que ha dado en clase. Ok. Eh, bueno, yo la verdad es que no he usado Classroom para eso. Sé que no es tan complicado, pero sí me gustaría que ustedes desarrollen un poco y en el Classroom creo que no van a poder hacer eso, porque es solamente seleccionar y ya está. Ok. Entonces, este primer quiz va a ser así. El segundo probablemente sí sea en clase. Ahí ya depende de lo que ah, haya que hacer, ¿no? Y depende también de lo que me pida el profesor Humberto, porque finalmente este es su curso, ¿ok? Y yo respeto lo que él decida con respecto a esas cosas. Es lo que me gustaría que pasara si el profesor del curso fuera yo, ¿no? Bueno, eh, les voy a mostrar aquí. Entonces, vamos a hacer algunos, eh, bueno, ya que esto está resuelto, que ya hice la solución acá, vamos a hacer, a ver qué pasa con estos ejercicios. El ejercicio es así. En
en este ejercicio se pide para esta función f de x igual a x cubo menos x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, en el caso en el que x y no es cero, no es el origen, y cero en el caso en el que x y es el origen, mostrar que las derivadas parciales de f existen en el origen, pero f no es diferenciable en ese punto. Bueno, esto que está acá, uno puede ver con facilidad que la función sí es continua. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver para esta función la continuidad. ¿Ok? Y después vemos lo que está allí en la solución que yo hice, lo que me piden acá. Ver que no es existen las derivadas parciales, pero no hay diferenciabilidad. Entonces, ejemplo, sea f de xy, x cubo menos xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, creo que es así, menos xy cuadrado, ok. Si xy no es el origen, 0, si xy sí es el origen. Veamos que f es continua en 0, 0. La continuidad en 0, 0 no es difícil de ver porque fíjense que tenemos que f de 0, 0 existe, la primera condición se cumple. Ok. La segunda condición para el límite, para ver que el límite existe, fíjense lo siguiente. Notemos que x, que era x cubo, okay, x cubo menos xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Yo no sé si el profesor Humberto les dio esto del teorema del sándwich, ¿ok? Pero yo en un video explico cómo funciona el teorema del sándwich. El teorema del sándwich no es más que una, eh, yo diría que puede pensarse como una reescritura de la definición, porque el teorema del sándwich es básicamente una consecuencia inmediata de la definición. ¿Ok? Bueno, vamos a poner esto así. Este módulo va a ser el módulo de x cubo. De hecho, lo podemos hacer así. Fíjense, uno saca un factor común x acá y queda así. Y abajo ya sin el módulo porque abajo es mayor que 0. Para el caso en el que x y y no son 0 simultáneamente. ¿Ok? Ahora, esto que está acá, como además se tiene esta desigualdad. Esta desigualdad proviene de una que es la desigualdad triangular. Esto es x cuadrado más y cuadrado, que sería x cuadrado más y cuadrado sin módulo. La desigualdad triangular, permítame colocar acá un pequeño paréntesis. La desigualdad triangular establece que si yo tengo aquí una suma o una resta, no importa cuál de las dos tenga, eso va a ser menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. ¿Ok? En particular, bueno, como aquí tengo una resta, esto va a ser menor o igual que el módulo de x cuadrado más el módulo de y cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Como se tiene eso, entonces el módulo de x cuadrado más, pero menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Ok, pues si tomamos esto que está acá, que es mayor o igual que 0, lo pasamos a dividir al otro lado y queda así. Bueno, en realidad es mayor que 0, estrictamente mayor que 0 porque estamos en este caso. Un caso en el que x y y no son 0 simultáneamente. ¿Ok? Multiplicando
ambos lados de esta desigualdad por módulo de x, fíjense que lo que ocurre es que resulta el módulo de x multiplicando a x cuadrado menos y cuadrado, el módulo sobre x cuadrado más y cuadrado, va a ser menor o igual que el módulo de x. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso, lo que está en el lado izquierdo, Profe, ya va un momento. Usted planteó la desigualdad triangular, ¿no? sí, esto que está acá, en paréntesis. Ok, y luego ese entonces, O sea, esta desigualdad triangular es un pequeño recordatorio. ¿Ok? ajá, Es un recordatorio para que se den cuenta de que esto que yo estoy eh, obteniendo acá es una consecuencia de la desigualdad triangular. ¿Ok? Es decir, aquí este corresponde a mi A, este corresponde a mi B, entonces esto es el módulo de A y esto es el módulo de B. Entonces lo que estoy haciendo es usar esta desigualdad acá. ¿Sí? ok, Y eso entonces me lleva a que este módulo es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, por lo que al pasar a dividir eso tengo esta otra que está acá, que es la que quería. ¿Ok? ok, Y esta al multiplicar por módulo de x, finalmente obtengo esto, y esto que está en el lado izquierdo es precisamente el módulo de f de xy, porque eso es esto que está acá. ¿Ok? Esto es exactamente lo que está un poco más pequeño para que se vean las dos. Esto que está aquí arriba es exactamente esto que está aquí abajo. ¿Ok? Y eso es igual al módulo de f de xy, porque el módulo de f de xy fue lo que yo comencé a tomar, el módulo de esto, para x y y distinto de cero, distinto del origen. ¿Ok? Entonces, vale, gracias. ¿qué es lo que quiero hacer notar con esto? Bueno, que tengo el módulo de f de xy menor o igual que el módulo de x mayor o igual que 0. Es evidente que al tomar el límite cuando xy tiende a 0, a 0, 0, esto que está acá de xy tiende a 0, 0, eso tiende a 0, este que está acá evidentemente también tiende a 0, eh, por lo que el del medio, el f, cuando xy tiende a 0, 0, también es 0. ¿Ok? Ese es un teorema de sándwich, ¿no? Ese teorema seguramente en Mateo 1 ustedes vieron, lo vieron bastante y lo usaron, espero yo que con éxito y habiéndolo entendido, ¿no? La idea, pero la idea básica del teorema del sándwich es que uno acota a la función menos el límite, uno hace esto, ¿no? Bueno, vean el video que yo tengo allí con respecto a eso, pero la idea es que uno tiene f de xy menos L en módulo, lo acota por abajo, bueno, en realidad lo acota por arriba nada más con una cierta función g de xy. Si esta función tiende a 0, evidentemente como esto es 0, esto es mayor o igual que 0, si esta tiende a 0 cuando xy tiende a un punto x0, y0, entonces esta que está acá tiende a L cuando xy tiende a x0, y0. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy haciendo uso de un teorema de sándwich. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe, gracias. Bueno, voy a copiar aquí lo del teorema de Santos, pero vean el video que está allí. Creo que está bastante bien explicado y hay ejemplos eh, para usar ese teorema. Lo importante de ese teorema, lo que usted tiene que saber
para poder aplicar en ese teorema es el manejo correcto de las desigualdades. Una de las desigualdades que tiene que manejar para arriba y para abajo es la desigualdad triangular. Eso no lo puede dejar de lado. ¿Okay? Bueno, eso quiere decir que f es continua. ¿Okay? Porque resulta que esto es igual a f de 0, 0, que es lo de la parte 1. Entonces tenemos continuidad a esto que está acá. Entonces, f es continua en 0, 0. Ok, ahora vamos a hacer las otras dos partes que están en este ejercicio. Esas dos partes se las muestro acá en la solución que yo hice en ese momento cuando realicé este examen el año pasado, o este quiz el año pasado. La idea es la siguiente, ¿no? Bueno, vamos a ver que las derivadas, según esto, lo que hay que ver, lo que piden es ver que las derivadas parciales existen en el origen, pero no es diferenciable. Fíjense que entonces, si nosotros mostramos esto, lo que estamos mostrando, debido a lo que acabamos de hacer aquí en las notas, es que la función es continua, existen sus derivadas parciales, pero no es diferenciable. Entonces, ocurre exactamente lo mismo que ocurría en una variable. La continuidad no implica la diferenciabilidad. La diferenciabilidad sí implica la continuidad, pero al revés no es así. ¿Ok? Bueno, veamos esto. La definición de la derivada parcial es esta. ¿Ok? Esa es la definición de la derivada parcial, límite cuando h, en 0, 0, límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Esa es la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0. F de 0, 0 vale 0, porque esa es la definición que está acá, ¿ok? Mientras que f de h0, como h no es 0, sino que tiende a 0, ¿ok? Entonces el punto h0 no es el origen. Entonces, como no es el origen, estamos en este caso. Y en ese caso corresponde usar esta expresión. Cuando usted saca la cuenta y coloca h0 acá, va a tener h al cubo menos h por 0 cuadrado. Entonces, arriba en el numerador va a ser h al cubo. Y abajo, h cuadrado más 0 cuadrado. Abajo va a tener h cuadrado. Entonces va a tener h al cubo sobre h. Es sobre h cuadrado. Eso da h. Por eso acá esto es h. ¿Ok? Entonces, el límite que tiene que calcular es el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, y eso vale 1. Entonces tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0 vale 1. Para ver la derivada parcial de f con respecto a y en 0, 0, usamos la definición que en este caso corresponde a básicamente lo mismo que está arriba, solo que aquí ya no es h0 sino 0h. Porque antes, cuando derivamos con respecto a x, la variación es en x, pero ahora la variación es en y. ¿Ok? Porque derivamos con respecto a y. Ahora, f de 0, 0 sigue valiendo 0 igual que antes, pero f de 0h, a diferencia del caso anterior, f de h0 que era h, aquí f de 0h 0. Porque si usted coloca 0 donde va x y h donde va y, entonces arriba va a ser 0 y abajo va a ser h cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a tener 0 sobre h cuadrado que es 0 y por lo tanto el límite que nos toca calcular es el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Eso es igual a 0. ¿Queda claro eso? Sí. Ok, entonces tenemos existencia de derivadas parciales en 0, 0. La primera, la de f con respecto a x, vale 1, y la de f con respecto a y vale 0, cuando la evaluamos en 0, 0. ¿Okay? Ambas derivadas parciales existen. Ahora vamos a ver que no es diferenciable. ¿Qué hay que hacer para ver que la función no es diferenciable? Bueno, aquí yo les recordé la definición de diferenciabilidad. Ser diferenciable es que todas las derivadas parciales en el punto existen, porque ser diferenciable en el punto x0 es ver que todas sus derivadas parciales en ese punto existen, eso lo acabamos de ver, se cumple la primera condición, pero además ver que este límite vale 0. ¿Okay? Entonces, fíjense, hay varias formas de ver que esta segunda condición no se cumple. Una de las formas es simplemente ver que el límite no es igual a 0. O sea, ¿cómo hago yo? Tomo un camino cualquiera y veo que el límite por ese camino es distinto de 0. Si eso es así, entonces en caso de que exista el límite no va a ser 0 y por lo tanto no vamos a tener satisfecha esta condición. Entonces, repito, para ver que este límite no es 0, basta con que usted consiga un camino por el cual el límite es distinto de 0. Porque eso va a garantizar que en caso de que exista este límite no va a ser 0. Y por lo tanto la condición que se pide acá no se cumple.
¿Ok? Entonces, por supuesto, si usted, hay otra forma también que si usted consigue un camino por el cual el límite no existe, entonces de una vez ya tiene la no existencia de este límite y por lo tanto no vamos a tener igual la igualdad a cero. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a estudiar esta expresión. Fíjense que f de x, y, f de 0, 0 vale 0. Este que está acá va a ser el producto punto entre el vector gradiente. El vector gradiente es el vector cuya primera componente es este y segunda componente es este. Okay, el vector gradiente en 0, 0. Entonces el vector 1, 0 por xy. Entonces este vector gradiente por xy da x, que es este x que está acá. Por supuesto con un negativo porque aquí hay un negativo. Okay. F de xy es la expresión que estaba aquí arriba. Esta que está acá. Okay. ¿Por qué uso esa expresión? Bueno, porque aquí xy tiende a 0, 0, pero xy no es 0, 0. ¿Ok? Y como xy no es 0, 0, la expresión que toca usar es esta que está aquí arriba. Entonces, eso nos lleva a que aquí vamos a tener, bueno, el f de xy lo volví a copiar, pero aquí f de xy es esto, menos x, que es esto que está acá. ¿Sí? Usted hace la cuenta, toma esto y le resta x, y entonces, déjenme hacerlo por acá para que vean. XY, f de XY, que es x cubo, f de XY menos x va a ser x cubo menos xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, menos x es x cubo menos x cuadrado, perdón, que esto se quedó pegado. Ok, xy cuadrado menos x multiplicando x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Ok, aquí se simplifican algunas cosas, los cubos de x se van, este x cubo con este x cubo se van, y menos xy cuadrado con menos xy cuadrado es menos 2xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Ok, eso es lo que yo digo que resulta acá. Ok, menos 2x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, eso es esta expresión. Cuando usted la divide entre el módulo, entre la raíz, ¿ok? Esta raíz, bueno, fíjense qué pasa. Primero, acá arriba se toma el módulo de esto, ¿no? El módulo elimina este menos. El 2 sale del módulo porque es positivo y quedan 2 nada más. Queda módulo de x y queda módulo de y cuadrado, que es y cuadrado. Entre esto, queda sin módulo, pero además se divide entre esto otro, que es x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, y este x cuadrado más y cuadrado a la 1 queda x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Ok. Bueno, eso no es más que una manipulación algebraica que ustedes perfectamente pueden hacer. Esto es lo que da el módulo, esta expresión que está acá, el módulo de f de xy menos x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ok. Si nos acercamos a 0, 0 por la recta y igual a x, obtenemos este valor. Si y es igual a x acá, arriba queda 2 módulo de x por x cuadrado y abajo queda 2x cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Bueno, queda un 2 raíz de 2 abajo, un 2 arriba, los dos se simplifican. Arriba queda módulo de x a la 3 y abajo queda módulo de x también a la 3, porque recuerden ustedes que cuando uno hace la raíz cuadrada de un número al cuadrado, cuando usted hace esto, raíz cuadrada de x cuadrado, eso no es x, sino módulo de x. Okay, y eso es lo que aparece acá, la raíz cuadrada al cubo, pero de x cuadrado. Entonces queda módulo de x al cubo. Esto se simplifica y queda 2 sobre raíz de 1 sobre raíz de 2. Bueno, está claro que como este límite por este camino es lo que explicaba hace un momento, como este límite no es 0, el límite este que está acá, en caso de que exista, no va a ser 0. Y por lo tanto no se va a cumplir esta segunda condición de la diferenciabilidad. Eso quiere decir que la función pues no va a ser diferenciable en el punto 0, 0. ¿Quedó claro? Sí, profe.
En este otro, un poco, bueno, les quería comentar que hoy voy a poder estar hasta las 10:30, entonces vamos a resolver este ejercicio, o a menos que ustedes quieran que resolvamos otro, eh, porque tengo una reunión. Voy a reunir con un tesista un rato y necesito pues, salir a esa hora. ¿Ok? Chévere. ¿Hacemos este o hacemos otro? Yo creo que ese, profe. Está bien. Fíjense, para la próxima semana sí me gustaría que ustedes, eh, así como pasó con el primer ejercicio, que vean ejercicios donde tengan problemas y lo traigan, ¿sí? Para enfocarnos en dónde está el problema, no en donde yo creo que está el problema, porque a lo mejor, bueno, a mí me parece que puede ser allí donde está, pero quizá ustedes tienen problema en otro sitio, ¿ok? Bueno, seguimos con esto. Acá este es un poquito más, porque fíjense que acá lo que estamos pidiendo mostrar es que la función es diferenciable en el origen, pero sus derivadas parciales no son continuas en ese punto. Bueno, aquí tengo la solución también de ese. Hay que ver para la diferenciabilidad, según la definición, esta definición que está acá, primero hay que calcular sus derivadas parciales. Después hay que ver que este límite vale 0. ¿Ok? Entonces, calculamos las derivadas parciales. Por definición, la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 vale esto. ¿Ok? F de 0, 0 es 0 por definición, la misma definición de la f, y f de h0 se usa esta expresión para calcular f de h0. Cuando usted usa esta expresión, fíjense que lo que queda es h cuadrado por seno de 1 sobre h cuadrado, porque aquí donde va x coloca h y donde va y coloca 0, entonces queda h cuadrado y aquí 1 sobre h cuadrado. Es esto que está acá. Simplifica y las h y queda así, el límite de esto, que es 0. Este límite vale 0, ¿por qué? Bueno, porque se usa el teorema de Sandwich para ver que ese límite es 0. Esta expresión que está acá en módulo es menor o igual que módulo de h porque seno de 1 sobre h cuadrado es menor o igual que 1. Ok, para cualquier ángulo que usted coloque allí, el seno va a ser menor o igual que 1. El módulo de él va a ser menor o igual que 1, por lo que toda esta expresión va a ser menor o igual que módulo de h. Como h tiende a 0, cuando el módulo de h tiende a 0 cuando h tiende a 0, entonces a esto no le queda de otra sino tender a 0 también, como afirmamos arriba. Ok. Un cálculo similar, pero en ese caso, piensen ustedes que cuando uno ve esta función x y y, la función es simétrica con respecto a x y y. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo intercambio x con y, tengo exactamente la misma función. Entonces, es de esperar que este cálculo nos lleve exactamente al mismo valor. ¿Ok? Cuando derivo con respecto a y en 0, 0. Hagan ustedes esa cuenta para que vean. Es exactamente lo mismo. Bueno, por otro lado, este límite, cuando x y tiende a 0, 0, que es el límite que aparece acá, pero en el caso particular en el que tengo un par, un x y no un vector en Rn, ¿okay? Este límite sería así, tengo que ver que ese límite vale 0. Bueno, esto que está acá vale 0, este gradiente vale 0, por lo que esto también va a valer 0, entonces toda esta expresión es 0. Lo único que sobrevive en el numerador es f de x y, por supuesto dentro del módulo, ¿okay? Y abajo el módulo, la norma de x, de x y. ¿Okay? La norma de x y es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Okay? Ahora, cuando usted coloca esto que está acá y lo divide entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esa raíz cuadrada y este x cuadrado más y cuadrado se simplifican y llegamos a esto que está acá. ¿Ok? Porque vamos a tener x cuadrado, esto es lo que vamos a tener, x cuadrado más y cuadrado, seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, entre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Estos dos se simplifican, bueno, aquí está esto, estos se simplifican y queda esto. ¿Okay? Ahora, otra vez usando un argumento similar al de acá, cuando usamos teorema del sándwich, ¿okay? Se tiene que esto que está acá es menor o igual que esto, porque el módulo del seno es menor o igual que 1.
Y esto evidentemente tiende a cero cuando XY tiende a cero, cero, por lo que esta expresión que está acá también va a tender a cero. Es decir, el límite el límite este de la segunda condición de diferenciabilidad, este límite vale cero y por lo tanto se cumplen las dos condiciones de la definición. La función es diferenciable en 0, 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve que las derivadas parciales de esta función no son continuas en 0, 0? Bueno, fíjense, ya vimos que en el punto 0, 0 ambas derivadas parciales valen 0. Tenemos esto y esto otro, ¿no? Acá. Ahora vamos a ver qué pasa en los otros puntos, en los puntos en donde no estamos en el origen. Calculamos esas derivadas parciales y fíjense que cuando uno calcula las derivadas parciales para puntos, las derivadas parciales de f para puntos que no son el origen, lo que uno está haciendo o lo que uno necesita es calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y de esta expresión, ¿ok? Porque este es el caso en el que uno está. Calcular la derivada parcial de f con respecto a x de esto significa fijar y, pensarla como una constante y derivar con respecto a x, y al revés, cuando derivo con respecto a y, fijo x, la pienso como una constante y derivo con respecto a y. Bueno, creo que ustedes ya saben cómo derivar parcialmente. En ese caso, como es un producto, okay, como tenemos el producto entre x cuadrado más y cuadrado y seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, usamos la regla del producto. Okay, tenemos la derivada de esto, del primero, de x cuadrado más y cuadrado, que es 2x, es con respecto a x esa derivada, por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de esto. Pero la derivada de esto es el seno, la derivada del seno, que es el coseno, evaluado en lo que está dentro por la derivada interna. Y en la derivada interna, pues resulta esta expresión, ¿ok? Usando, por ejemplo, regla del cociente para derivar esto que está aquí adentro, ¿ok? Entonces usamos regla del producto, de la cadena y del cociente para derivar. Eso quiere decir que en el caso en el que XY no es cero, no es el origen, esta es la expresión que tenemos. Una vez que simplificamos allí, queda esto, que es la expresión que tenemos para la derivada parcial de f con respecto a x. Y en el caso en el que XY es el origen, tenemos cero, que fue el cálculo que hicimos arriba. Eso quiere decir que esto que está acá es mi derivada parcial de f con respecto a x. Esa es la forma en que se define esa derivada parcial. De una forma completamente análoga, se calcula la derivada parcial con respecto a y queda esto. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver la no continuidad de estas dos derivadas parciales. Esta expresión que está acá es la de f con respecto a x, esa es la que vamos a estudiar. ¿Ok? Aquí queremos ver que el límite cuando XY tiende a 0, 0, no es igual a 0. Entonces, para eso usamos el camino y igual a x, y este límite se transforma en el límite cuando x tiende a 0 de f de x, x. ¿Ok? Entonces, bueno, acá en realidad debió ser x también. ¿Ok? Hay un error allí, debe ser x. Porque uno lo que hace es escribir x donde va allí. Se va a hacer 2x por seno de 1 sobre 2x cuadrado. Acá va a ser 2x sobre 2x cuadrado. Bueno, se van a simplificar algunas cosas allí. Y aquí coseno de 1 sobre 2x cuadrado. Queda así, como dije acá debe ser 2x cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando x tiende a 0, esto que está acá tiende a 0 por el teorema de Sand, pero esto no. Esto de hecho no existe. Este límite no existe cuando x tiende a 0. ¿Ok? Entonces, como no existe este límite que está acá no existe, entonces no se cumple la segunda condición de la definición de continuidad, esta condición. ¿Ok? Y por lo tanto no hay continuidad en el origen. Para el caso de la derivada parcial con respecto a y, el razonamiento es similar. ¿Ok? Y entonces se llega a que ninguna de esas dos derivadas parciales son continuas en el origen, a pesar de que la función es diferenciable. ¿Okay?
eso es interesante. Bueno, primero pregunto, ¿queda claro el ejercicio? Sí, profe, ¿usted podría mandarnos esa resolución? Sí, solo les recuerdo, aquí debe ser 2x cuadrado porque x y y son iguales, ¿ok? Solamente tengan en cuenta eso cuando lo revisen. ¿Está bien? Bueno, Vale, vale, gracias. decía que esto es interesante porque cuando este ejemplo muestra, el ejemplo anterior, el primero, mostró un ejemplo en el que la función era continua, pero resultó que no era diferenciable. Entonces, las funciones continuas no son necesariamente diferenciables. ¿Ok? Este segundo ejemplo muestra que hay funciones que son diferenciables, pero que tienen derivadas parciales no continuas. ¿Ok? Las funciones que tienen derivadas parciales continuas en un punto, a esas funciones se le llama funciones continuamente diferenciables. ¿Ok? O también se le llama funciones de clase C1. Y otra terminología es funciones suaves. ¿Ok? Depende del contexto en el que uno esté. Hay gente que le llama funciones suaves. La palabra suave se suele, en otros contextos, como el de geometría diferencial, se suele apartar solo para funciones que son de clase C infinito, que son diferenciables de todos órdenes. ¿Sí? Pero hay algunos libros, algunos autores en los que usan esta terminología para funciones que tienen las primeras derivadas parciales continuas. ¿Ok? Las funciones suaves. Pero lo más común es que sea llamada una función de clase C1 o bien una función continuamente diferenciable. ¿Ok? Esas son las funciones que tienen primeras derivadas parciales continuas. Entonces, este ejemplo lo que muestra es que una función que es diferenciable no tiene por qué ser continuamente diferenciable. ¿Ok? En cambio, uno muestra lo contrario. Lo contrario sí es cierto. Que si una función es continuamente diferenciable, es decir, si una función tiene derivadas parciales continuas, ¿ok? En un punto, esa función también va a ser diferenciable. ¿Ok? Y uno puede seguir definiendo con, funciones diferenciables de orden mayor, funciones que son dos veces continuamente diferenciables, que serían aquellas cuyas derivadas parciales de segundo orden son continuas. Funciones tres veces continuamente diferenciables, o cuatro, o cinco, etcétera. A esas se le llaman funciones de clase C2, C3, C4, etcétera. ¿Okay? Entonces, lo que uno muestra es que las funciones de clase C1 son diferenciables. Las funciones de clase C2 son C1, las funciones de clase C3 son C2, las funciones de clase C4 son C3 y así sucesivamente. Pero al revés no. Si tienes diferenciable, esa no tiene por qué ser continuamente diferenciable, es decir, no tiene por qué ser de clase C1. Si tienes de clase C1, esa no tiene por qué ser de clase C2. Si tienes de clase C2, no tiene por qué ser de clase C3 y así sucesivamente. ¿Okay? Bueno, entonces, ya son las 10:30, me tengo que retirar. Eh, no sé si tienen una duda antes de retirar. Bueno, por ahora no, profe. Cualquier cosa se le puede pasar un correo. Sí, fíjense, hay quienes me han escrito para eh, algunas dudas con respecto a unos ejercicios. Yo lo que hago es escribir esto en OneNote, así como escribo las notas de clase acá. De hecho, aquí tengo una... Ya va, un momento para... Ustedes me escriben un mensaje de WhatsApp. Aquí está la otra consulta que me hicieron con respecto a estas funciones. Que eso, ya yo les voy a pasar el PDF también de esa consulta. Y entonces yo hago esto y se los envío. Les respondo de esta manera. Por supuesto, siempre que el tiempo sea, esté a favor, digamos, que yo tenga tiempo para hacerlo, ¿no? Si no, por lo menos algo le contesto. Quizás no he escrito así en detalle como lo hago en estas consultas que he contestado, pero sí
qué sé yo, un mensaje de voz diciéndole, piensa en esto, haz esta otra cosa, o qué sé yo, ok, algo les contesto. Si me pueden escribir, bien sea un correo electrónico o me escriben al WhatsApp personal. Por cierto, aquí yo no sé, no estoy seguro porque no uso mucho esto de cómo se escribe acá un mensaje. Ajá. Le voy a mandar ahorita mismo el enlace para que descarguen el quiz. Ok. Me lo entregan, por favor, hasta hoy a medianoche. Me lo envían a mi correo electrónico. Aquí va el enlace en el chat de esta reunión. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Me lo envían a este correo electrónico euariza@usb.be. Yo todavía tengo el correo electrónico institucional de allá. Y es euariza, es bastante fácil, ¿no? Eu por Eusebio y Ariza mi apellido. euariza@usb.be. Ese, entonces, pueden, lo que quiero es que hagan esto, lo pueden hacer a mano, le toman una foto, traten de que sea legible, ¿sí? Y me lo envían a este correo en un PDF, ¿ok? No fotos regadas, porque eso después es un problema estar juntando todo eso. En cambio, ustedes, por ejemplo, hay aplicaciones de escáner, yo no sé si la han usado, pero, por ejemplo, hay una que se llama CamScanner, eh, que escanea y convierte después eso a un PDF, a solo un PDF. Eso me lo envían allí, yo lo reviso. Y esta vez va a ser así. La próxima vez probablemente sea por el Classroom. ¿Ok? Entonces, Vale, profe. repito, descarguen el archivo y hasta hoy a medianoche, por favor, me envían esto. Ok, yo voy a enviar de todas formas este enlace por el grupo de WhatsApp y quizás también el de Telegram para que los demás, los que no están en esta reunión, pues también puedan acceder al archivo. Okay. Chévere, muchas gracias. Profe, ¿y Bien. dijo que era hasta qué hora? Hasta hoy a medianoche. Bueno, a la medianoche de Venezuela, pero medianoche allá es 11 de la noche de acá. Ok, estamos a una hora, aquí es una hora menos. Sí. Ok, entonces creo que es tiempo suficiente para que ustedes hagan eso. Son solo un par de ejercicios. Uno de cálculo de límite. De hecho, ese cálculo de límite, si ustedes ven una de las consultas que yo envié, que me preguntaron y yo envié al grupo, pueden hacerlo de una manera muy parecida a uno de los ejercicios que yo respondí allí. Y el otro es sobre continuidad. ¿Okay? También me parece que es fácil de ver. No creo que sean ejercicios difíciles con lo que se ha visto. ¿Ok? En cualquier caso, pues me pueden preguntar y evidentemente en ese caso yo no les voy a contestar, eh, digamos, con detalle, pero sí lo voy a decir, piensa en esto. ¿Ok? No, es una evaluación, no le voy a resolver el ejercicio, ¿no? Chévere, profe, cuando pueda nos pasa el PDF entonces de la prepa y listo. Gracias. Ok. Bueno, que estén bien entonces. Ya accedieron al archivo, no me había retirado por eso, accedieron al archivo Sí, del profe, enlace que ya les lo mandé. compartimos Sí, en el profe. grupo. Ok, perfecto. Bueno, Profe, por favor, recuerda mandárnoslo. Vamos a ver. ok, bien, ya se los mando. Sí, déjenme salgo de esta reunión y hago eso. Chévere, gracias. Vale, Chao, muchísimas gracias. bien, que estén bien Bendiciones. igualmente. Gracias. Gracias. Ahora.